Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Mutón. Soy egresada del programa Los Oficios del Libro de la Universidad de los Andes y el día de hoy estoy con Víctor Hugo, editor de Cangrejo Editores. Quisiera agradecer a la Cámara del Libro por haberme invitado a moderar esta conversación y a tener esta charla que yo sé que va a ser muy entretenida y llena de todo el conocimiento de Víctor Hugo. Entonces, muchas gracias a la cámara y a todas las personas que nos están viendo. Víctor, te doy la palabra para que puedas presentarte, saludar un poco al público. Hola, gracias Alejandra, muy amable. Bueno, como bien lo dijo Alejandra, soy Víctor Hugo Cangrejo, eh, soy socio y gerente de Cangrejo Editores y pues agradecemos mucho a la Cámara del Libro el esfuerzo que hacen en medio de toda esta eh, situación inesperada que nos trajo la vida y que nos cambió naturalmente el pensamiento y el comportamiento en todos los ámbitos de la vida, tanto empresarial como personal, como familiar, como social, etcétera. Entonces, sí es un esfuerzo admirable generar estos espacios para poder estar en contacto con el público que quiere seguirnos y saber de este acontecer editorial. Así es. Bueno, yo quisiera para empezar, Víctor, que nos contaras un poco sobre los inicios y la trayectoria de la editorial. Tú me estuviste comentando que ya tienen, si mal no estoy, 30 años en el mercado, o sea, tienen bastante tiempo haciendo libros. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco sobre esa historia. Claro, claro que sí. Bueno, nuestros inicios hace unos 30 años fueron en el mundo del libro como distribuidores. Y empezamos una actividad febril durante muchos años, hasta que participando en muchas ferias del libro, conociendo, aprendiendo, porque esto es todo un proceso permanente de aprendizaje. Eh, y pues naturalmente viendo lo que es ese mundo cambiante del libro tan dinámico, ¿no? Y todas las situaciones que se vienen día a día en todas las editoriales, en todos los contextos, tanto de la cadena del libro como tal, ¿no? Porque es que no solamente es publicar un libro, sino todo lo que viene después en la cadena del libro, ¿no? La comercialización, la misma promoción de los autores, la misma fidelización de los lectores y seguidores de cada una de las editoriales. Es así como para el año 2005 abre Cangrejo Editores ya sus puertas como editorial y se fija unos propósitos muy claros, ¿no? Ser una editorial, pues como lo somos, netamente colombiana, orgullosamente colombiana, que trabajamos en Colombia y con unos propósitos muy claros de producir libros con estándares de calidad muy altos, con contenidos muy bien trabajados, muy bien revisados, eh, y sobre todo el propósito final es llegar al gran público poco lector con libros de muy buena calidad y pues con unos precios accesibles para todos los bolsillos. Y pues es así como en todo este trayecto la editorial ha ido ganando espacios no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Eh, de hecho, desde el año 2000 situó su sede también en la Ciudad de México y nos establecimos allí para poder atender el mercado mexicano de manera más permanente, con muchísima más agilidad para todos los procesos que en ese mundo tan dinámico del libro en México ocurre. Y el resto de América Latina lo atendemos desde Colombia. Digamos que ese es a grandes rasgos lo que ha sido Cangrejo Editores en todo este tiempo. Genial. Y tú también en una conversación previa que, bueno, les cuento, tuvimos Víctor y yo para conocernos, para charlar más sobre el mundo editorial. Él me comentó que Cangrejo Editores es una iniciativa de él junto con su hermana.
Lina. Leila. Em, Leila. Leila, perdón. Mm. Y ahora que nos cuentas ese primer acercamiento al mundo del libro a través de la distribuidora, me surge la pregunta si siempre han sido Cangrejo Editores y cómo fue que le pusieron ese sello personal a la empresa, a la editorial como tal. ¿Cómo fue que dijeron definitivamente se tiene que llamar Cangrejo Editores? Bueno, primero, pues nuestra empresa distribuidora se llamaba Ediciones y Distribuciones Dipón, porque era una comercializadora, ¿no? Sin embargo, cuando decidimos con Leila, que es la presidenta y editora del grupo, y aparte de eso es mi hermana, entonces decidimos abrir Cangrejo Editores y darle vida a este proyecto, que pues naturalmente es un proyecto del corazón, del alma, que viene de la pasión que tanto ella como yo y pues algunos otros miembros de nuestra familia, nuestros otros hermanos que nos acompañan en este proyecto, porque es un emprendimiento familiar, eh, tenemos todos cultivado y yo creo que nació de nuestra madre, de nuestro padre, de verlos a ellos desde cuando éramos muy niños, eh, cómo en las tardes se sentaban a leer, religiosamente a leer, y era muy eh, formal ese hábito de la lectura. Yo creo que allí nos fueron sembrando de manera, no sé si muy pensada o no, nos fueron sembrando ese amor por los libros, el amor por la lectura y el hábito que tenemos en toda la familia Cangrejo por la lectura. Entonces, cuando viene el momento en que vamos a abrir nuestra editorial, pues primero que todo nuestro apellido Cangrejo, pues es un apellido que no es muy fácil de olvidar, porque no es muy común. Y eso pues nos ha abierto muchas puertas en muchas situaciones en el mundo, porque es un apellido de mucha recordación. Entonces decidimos que la editorial debía llamarse Cangrejo Editores porque pues iba a ser el símbolo y el sello de nuestra familia en esa impronta que quisimos darle a nuestra editorial con nuestro toque personal. Por eso es Cangrejo Editores. Bueno, y nos puedes contar un poco más sobre las apuestas de contenido. Yo sé que ustedes tienen unas colecciones que la gente puede apreciar en la página de ustedes, y esas colecciones están muy enfocadas a cada uno de los diferentes públicos a los que quisieran llegar. Pero me gustaría que tú pudieras contarnos un poco más, de editora a los lectores y a espectadores. ¿Cuáles son esas colecciones y cuáles son esas apuestas detrás de esos contenidos? Claro. Pues primero, antes de responder tu pregunta, quisiera hacer un marco general de qué son las industrias o las empresas editoriales en Colombia y en general todas las empresas que son empresas familiares, editoriales independientes, que nos dedicamos a este quehacer. Eh, Somos empresas que no producimos tantos títulos al año, precisamente porque pues como somos independientes, pues el músculo financiero no es tan grande, pero sí nos especializamos en cada uno de los proyectos en que nos embarcamos, a diferencia de las grandes multinacionales que se ocupan de hacer muchos títulos al año. No estoy diciendo con ello que no de buena calidad, no, no estamos entrando en ese terreno, sino que pues seguramente ellos producen mucho más, de una manera mucho más ambiciosa que lo que hacemos las editoriales, que somos proyectos un poco medianos o pequeños. Por eso en Colombia ha ido abundando, por fortuna, el nacimiento de editoriales nuevas que son bienvenidas a este mercado. Y si ustedes lo notan, cada una se especializa en sus proyectos y cada vez lo hacemos mejor en los proyectos en que nos inmiscuimos. Para Cangrejo Editores, como les decía hace un momento, siempre fue un propósito, es un propósito empresarial, que nuestros libros sean de una gran calidad en la parte de contenido, en la parte de ilustración, la parte de diagramación, el diseño como tal, la parte gráfica, es decir, la parte de la impresión, por eso trabajamos con talleres con imprentas de muy buena calidad, somos muy cuidadosos y exigentes en los procesos de producción para que
consumidor final, al lector final, le lleguen libros que de gusto tenerlos, de gusto leerlos, de gusto revisarlos, repasarlos y pues, ¿por qué no ponerlos en una biblioteca como un muy buen tesoro? Eh, es así como fraccionamos nuestras colecciones y pensamos en que es necesario atender diversos públicos, ¿no? Y en esos diversos públicos, pues naturalmente vemos el sector de público infantil, juvenil adolescentes, adultos y en algunos casos personas que buscan textos especializados en algunos temas. No somos una editorial que se involucre con temas especializados, universitarios, porque no es nuestro quehacer, para eso están otras editoriales que se ocupan de ello. Entonces, dentro de nuestras colecciones, pues generamos colecciones para el público infantil, y fue así como abrimos nuestra colección Aldebarán, nuestra colección Borboleta, en donde son libros tipo álbum, con contenidos, con mensajes muy interesantes. Nuestro proyecto, entre otras cosas, es que los libros lleguen con un mensaje para buscar personas exitosas después, sin que sean libros pretendidamente pedagógicos o de este estilo, sino simplemente que los mensajes sean de verdad formativos, ¿no? De verdad transmitan valores, de verdad dejen algo interesante en el lector, desde su óptica, por supuesto. Para el público juvenil, entonces desarrollamos las colecciones Julio Verne, la colección Salgari. Pues Julio Verne lo han editado muchos editores, muchas editoriales se han ocupado. Nosotros quisimos darle un remozamiento a esos contenidos, incluso a algunos de ellos hicimos las traducciones desde el original en francés para que fueran legítimamente fieles a lo que Verne escribió. Y adicionalmente, pues pensamos en elementos que pudieran enriquecer la colección, entonces buscamos ilustradores, tanto colombianos como extranjeros, que pudieran darle un aporte adicional, un plus a los libros. Hicimos unas colecciones en tapa dura, ilustradas, en muy buen papel, y lo mejor, a un precio bajo. Es esa una de nuestras mayores logros, las colecciones Verne y la colección de Emilio Salgari, que es para público juvenil. Luego vinieron ya otras sagas, la saga de los libros de zombie, que son un éxito total en ventas. Viene una saga ya para jóvenes adultos, jóvenes adolescentes, que es la saga de Darkiria, que es escrita por una escritora muy joven, pero supremamente creativa, y son ese tipo de tendencia que va marcando el mercado de libros de más de 600 páginas, que a los adolescentes lectores les encanta ese tipo de literatura. Ya cuando nos embarcamos en la literatura para adultos, entonces, por ejemplo, como editores que somos de la familia Kahlo, entonces tenemos varias producciones de libros acerca de la vida de Frida Kahlo, del contexto familiar de Frida Kahlo, del padre de Frida, don Guillermo Kahlo, libros hechos de una manera muy especial, de la mano de la familia Kahlo, por supuesto, en donde nos abrieron su álbum familiar, sus documentos privados, y nos permitieron que los pudiéramos reproducir en los libros para una mejor información de lo que significa Frida en el mundo en general. Entonces ya no solamente vino la edición en español, también vino la edición en inglés, incluso de algunas hemos hecho ya la edición al portugués, y así vamos ampliando nuestros contenidos a otros idiomas. Y pues obviamente con todo el cambio que ha traído la situación del mundo, los contenidos también se ha ido tornando a contenidos digitales. Entonces esos libros también están disponibles, algunos, no todos, en contenido digital, en formato ebook. Bueno, adicionalmente también hemos incursionado en el área de la política, de la economía, los libros del debate, los libros estos que generan algún tipo de comentario positivo o negativo, pero generan algún tipo de crítica.
No nos enmarcamos en una corriente política, no nos enmarcamos en una corriente religiosa ni filosófica. Pensamos como editores que tenemos que tener un pensamiento universal para permitir a todas las posibilidades de expresión, de pensamiento, desde que sea respetuoso, confiable, fiable, eh, serio, sustentable, pues que justifique ser producido y dejado en un documento, llámese libro, llámese colección como tal, para la posteridad. Y con esto, pues, con estas colecciones, con una colección de literatura de clásicos que tenemos, en donde le dimos valores agregados a esa colección, no solamente es imprimir el libro del Miocid, sino darle una descripción, un análisis de la obra, analizar sus personajes, darle un valor agregado al estudiante para contextualizarlo en la lectura de ese tipo de obras clásicas que pues naturalmente para los jóvenes de hoy en día pues son unas épocas supremamente lejanas y desconocidas y pues cuando empiezan a leer eso no saben dónde están ubicados. Entonces nos pareció importante contextualizarlos en épocas, momentos y circunstancias. Eso es a grandes rasgos el quehacer de Cangrejo Editores. Genial. Y bueno, ¿cómo es la relación con otros de los actores de la cadena? Me imagino que con la distribución no tienen problema porque tienen una amplia experiencia en esa labor, pero ¿cómo es con las librerías? Yo siento que eh, ahí está la clave de todo, porque igual son los libreros quienes nos ayudan a llevar el contenido a los lectores. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con ellos en particular? Cómo hace uno como editor o como distribuidor para convencerlos de que el libro que estamos llevando es el libro que necesitan tener en sus vitrinas? Bueno, eh, naturalmente que esto es una suma de esfuerzos. Eh, el, la industria editorial es suma de esfuerzos. El autor, los impresores, los correctores de estilo, los diseñadores gráficos, los editores, y por supuesto, pues viene otro elemento importante en la cadena del libro que es el librero. Y pues por supuesto los distribuidores, subdistribuidores y demás. Con los libreros, pues nuestra relación es muy respetuosa, valoramos muchísimo el trabajo y el esfuerzo que hacen. No se trata de convencerlos por convencerlos de que un libro es muy bueno y por eso deben ponerlo en su vitrina. Creo que eso ha llegado con el tiempo, cuando viene un libro con el sello Cangrejo Editores, es intrínsecamente un mensaje de que es un libro muy bueno, de muy buen contenido, es un sello respetable, que tiene credibilidad, que el público poco a poco ha ido ganando eh, una fidelización con el sello y nos identifican y nos reconocen como libros de muy buena calidad y nos lo dicen la gente en las ferias del libro, cuando llegan a nuestro stand a decir, oiga, es que los busco y desde hace 7 años yo vengo y compro sus libros y cada vez me siento más feliz de comprar los libros y me siento muy orgullosa de que esta editorial sea colombiana. Es un alimento espiritual para continuar en nuestra quijotesca labor, tratando de hacer libros y que se vendan. Sabemos que los libreros pues son nuestro apoyo, son nuestro aliado estratégico y por eso tratamos de ser muy respetuosos con ellos en su trabajo, en manejar unos tiempos prudentes de entrega, de atención de sus reclamos, de manejo de los tiempos de cobro, etcétera, sus devoluciones. Y pues es así como hemos establecido relaciones de muy largo plazo. Por ejemplo, con la Librería Nacional trabajamos desde hace 28 años, por lo menos, y son relaciones que se mantienen eh, con las librerías Lerner. Bueno, en fin, hay eso dentro de Colombia y hay otras librerías en Colombia, por supuesto, no las puedo nombrar a todos porque pues no es el momento o el espacio, pero todas las librerías del país
nos merecen respeto, nos merecen atención, así sea una sola librería en cada ciudad, ese cliente, ese punto de venta, ese punto de oportunidad es para nosotros valioso, apreciable y merece toda nuestra atención. Ahora, fuera de Colombia, pues naturalmente es una tarea de 30 años conociendo el mercado, teniendo equivocaciones, teniendo tropiezos que a veces han sido tropiezos financieros muy delicados, porque pues no vamos a desconocer que en este mercado hay mucha gente que abre sus puertas, gana confianza, reciben mercancía, reciben libros y después cierran sus puertas y no vuelves a cobrar. Pero entre todo eso hemos seguido estableciendo un filtro de suerte que hoy tenemos una red muy amplia en toda América Latina. Estamos en todos los países a través de un distribuidor directo o a través de librerías especializadas o no especializadas que compran nuestros libros, pero no son relaciones de un día ni de 2 días. Por ejemplo, con cadena Mr. Books de Ecuador trabajamos desde el año 97 y seguimos trabajando y es una relación de confianza recíproca, de estimación, de amigos y nuestros libros van y se venden en el Ecuador. Entonces, tenemos esa satisfacción de que el producto colombiano se vende por toda América Latina. De hecho, incluso vendemos en el mercado de los Estados Unidos e incluso estamos presentes en el mercado de España, que es un trabajo muy difícil llegar al mercado español. Sí. Y bueno, Víctor, ¿cómo han sido esas estrategias que han implementado como editorial durante esta crisis? ¿Qué le ha funcionado a Cangrejo Editores? ¿Qué le ha tocado hacer para sobrevivir y seguir llevando contenidos? Bueno, está muy de moda la palabra reinventarse, ¿no? Yo más Sí, bien, en lugar de reinventar, prefiero manejar una expresión muy mía que es eh, descubrirnos, porque antes de esta pandemia, pues todos veníamos en una zona de confort, en donde veníamos haciendo algo y creíamos que lo estábamos haciendo bien y hasta ahí estábamos satisfechos. Pero cuando llega la pandemia, cuando nos ponen en cerramientos totales, cuando nos dicen que el sector editorial es uno de los sectores que todavía no puede abrir sus puertas totalmente, que trabajamos a media marcha, entonces nos vemos abocados después de unas semanas de angustia, porque naturalmente esto nos produjo angustia a todos, pero pues como toda situación difícil lo que genera son oportunidades, el secreto está en descubrirlas. Eh, Encontramos que la fórmula del e-commerce era una fórmula maravillosa que antes sabíamos que estaba, pero nunca le habíamos prestado atención. Entonces es así como fortalecimos a unos trabajos a marchas forzadas, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros profesionales, con el apoyo de todo el equipo de la empresa de base y demás, y nos lanzamos a esa gran aventura del e-commerce, que fue todo un descubrimiento, porque antes sabíamos que estaba y que se vendían libros por plataforma y que uno podía comprar y vender y tal, pero nunca habíamos entendido cómo era que funcionaba en detalle ese negocio. Y pues es así como nos lanzamos y los resultados han sido bastante satisfactorios, muy satisfactorios. Qué bueno que ya las librerías empezaron nuevamente a abrir sus puertas y hemos visto cómo el sector se ha ido reactivando, así sea con puertas cerradas, con poca asistencia o poca autorización de público en librerías, pero se han ido reactivando y es como vemos que las librerías han ido respondiendo. Fíjate tú que fue era toda un albur lo que iba a pasar con esta industria y con las librerías, ¿no? Porque todo el mundo imaginaba, no, las librerías van a cerrar y como cerraron, pues no van a pagar y como cerraron, seguramente no van a hacer devolución de los libros. Y entonces todo el mundo especulaba con una cantidad de hipótesis. Y para fortuna nuestra, nuestros libreros, todas las personas que están cercanas a nosotros a través del mundo del libro y pues en la parte comercial, han respondido de una manera maravillosa y eso es satisfactorio. Entonces, encontramos que aparte del apoyo de las librerías, el gran descubrimiento fue el e-commerce, cómo podemos despachar y vender libros a través de una plataforma, libros físicos,
pero además incursionamos con mucha más fuerza en el mundo digital, en las producciones de nuestros libros desde la parte digital. Qué bueno con eso que cierras la respuesta, porque una de las cosas que más me gustó de nuestra primera conversada fue toda esa reflexión sobre los tipos de lectores cuando hablamos del ebook. Cangrejo tiene unos libros en formato ebook y pues Víctor ya nos contará un poco más cómo fue esa incursión al mundo del libro físico impreso al ebook, pero me gustaría que adicional a esa historia también nos pudieras compartir esa reflexión que creo que es muy valiosa en el marco de esta charla. Claro. Mira, hace unos, tal vez que, si no me falla la memoria, unos 9, 10 años, eh, vino el gran boom en el mundo editorial del libro digital. Y entonces para esa época hubo muchas personas que vaticinaron que con la llegada del libro en formato digital, el libro impreso iba a desaparecer. Muchos entramos un poco en situación de zozobra sobre cuál sería el futuro, porque pues hemos visto que hoy por hoy el mundo digital, las plataformas, la virtualidad se ha tomado la vida de todos los seres humanos, ¿no? Ya hoy podemos pedir el mercado por una plataforma, desde la casa, desde la oficina, nos llega a la casa, o sea, podemos programarlo todo desde un computador, desde una tablet. Y todos imaginábamos en ese momento cómo sería el futuro de las editoriales, que nos encanta el libro impreso en papel. Entonces decían, no, y entonces como hay que estar a tono con el medio ambiente, entonces ya se van a dejar de talar árboles, y como no se talan árboles, entonces ya no va a haber producción de papel, el libro impreso se va a encarecer. Es decir, había toda clase y suerte de teorías de muchas personas, de muchos, desde distintos flancos de la industria, que pues para fortuna hoy en día nos damos cuenta que algunas de esas teorías no fueron tan acertadas como ellos imaginaron que iba a ser. Es así como hoy en día eh, hemos descubierto que el libro digital ocupa un nicho dentro del contexto general de consumo de contenidos en el mundo, y que con esto de la pandemia pues ha aumentado su presencia en el consumo dentro de los lectores. Sin embargo, también vemos que el mercado del libro impreso se ha mantenido, no ha disminuido como tal. Y con el paso de los años descubrimos cosas porque nos pusimos a investigar. Bueno, ¿por qué la gente prefiere leer un libro en papel que leerlo en una pantalla? Entonces vimos, hombre, es que personas de más de 50 años se cansan de leer en las pantallas. No estoy categorizando ni dando por sentado que cada una de las cosas que digo sean totalmente eh, a, acertadas, pero la mayoría de personas manifiestan que les agrada mucho más leer en el libro porque el papel es mucho más descansado, en la pantalla la vibración de la pantalla de la imagen cansa la vista, aparte de eso pues cierta edad de personas no son tan amigos de la tecnología, no son en cambio el papel tú lo tomas, lo rayas, haces notas, metes una hojita, la doblas, la arrugas, en fin, puedes hacer con el libro una cantidad de cosas que en teoría en el libro, en la pantalla no puedes hacer, o sí se puede hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, los que no somos tan tecnológicos. Entonces, eso ha hecho que para estas edades de personas de más de 50 años, el libro en papel sea mucho más agradable y se haya mantenido su consumo. Adicionalmente a esto identificamos otro elemento. Estas personas de más de 50 años tienen un poder adquisitivo mayor y consumen más libros porque ya tienen, digamos, más tiempo en sus ocupaciones para leer. Y aparte de eso tienen con qué comprar. Mientras que, por ejemplo, en edades mucho más jóvenes, y tú entre 20 y los 30 años, pues los jóvenes también algunos tienen capacidad de compra, pero tienen otros intereses creados, diferentes a comprar libros.
¿Dónde leen? En las pantallas, porque en las pantallas, digamos, hay libros de descarga gratuita. Pero identificamos otro elemento importante, que es que en la pantalla se buscan libros de referencia, contenidos de estudio específicos, temas particulares, pero nadie imaginaría descargar Don Quijote de la Mancha para leérselo en una pantalla. Seguramente habrá quien lo haga, pero no hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Entonces, estos elementos nos han llevado a entender que hay que atender los dos tipos de mercado. Hoy en día es una necesidad tener nuestras colecciones también en formato digital, pero también tenerlas en formato impreso. Claro, y a eso que dices, yo sí quisiera agregar algo, porque yo no entro en la categoría de lectora de 50 años, pero, pero sí, inclusive a pesar de ser joven, sigo prefiriendo el libro físico porque me permite algo que no me permite el ebook o el libro digital, y es el poder desconectarme. Porque eso es también otra cosa que pasa cuando uno está leyendo en digital, que recibe ciertos estímulos que son necesarios inclusive, porque si uno tiene un libro digital no vale la pena tener solo el mismo texto o algo que bien se parece mucho al físico, pero eso hace que no pueda desconectarme, que no pueda salir un momento de la cotidianidad para concentrarme en esta nueva historia. Entonces, creo que es muy acertada y muy profunda esa reflexión que haces en torno a la lectura digital. Gracias. Quisiera que nos contaras cuáles crees tú que pueden ser los libros que las personas que no conocen la editorial deberían leer o deberían buscar para así enamorarse de su catálogo. ¿Cuáles podrías creer tú que son esos imprescindibles? ¿Imprescindibles de Cangrejo Editores o del mundo del libro en general? Sí, no, de Cangrejo. Ah, de Cangrejo. Pues mira, si me preguntas cuáles son los imprescindibles, podría decir que todos. Sin embargo, pues esa no es la respuesta que se espera. Eh, Tenemos una colección de un autor colombiano que se llama Jorge Eliezer Pardo. Jorge Eliezer Pardo es un hombre de un estilo supremamente pulido, un hombre literato, cultivado, un hombre que ha escrito mucho, que ha tenido muchos reconocimientos como premios internacionales, y tenemos la fortuna de contarlo dentro de nuestro catálogo como uno de nuestros joyas literarias, ¿no? Hemos producido 5 libros y para la Feria del Libro de Bogotá de abril de este año íbamos a lanzar la reedición de su 6.º libro, con lo cual cerrábamos toda su colección literaria muy, muy trascendente. Estos libros nos cuentan nada más ni nada menos de manera novelada, pero muy concreta, la historia del país del último siglo, ¿no? Los procesos políticos, religiosos, la transhumancia de las personas en el país a causa de la violencia, de la persecución por sus ideas, etcétera, y esto dentro de un ámbito novelado muy enriquecido, muy delicioso, porque Jorge Eliezer es un prosista y es un maestro de la palabra. Entonces, cuando él escribe y uno empieza a leerlo, son libros que uno no quiere soltar, porque las historias lo atrapan, lo inmiscuyen a uno y lo llevan profundamente a continuar leyendo la historia y se siente uno parte de esas historias. Ese es uno de nuestros recomendados naturalmente. Los otros libros que tenemos, pues naturalmente para público juvenil, hombre, hay que leer a Emilio Salgari. Emilio Salgari es uno de los escritores de aventuras más importantes y más valiosos que tiene la humanidad. Y Emilio Salgari, digamos que muchos lo hemos leído. Yo tuve mi primer libro de Emilio Salgari a los 8 años, que se llamaba Los bandidos del Sahara, y me lo devoré en esa época, a los 8 años, me lo devoré en algo así como 3 o 4 meses, porque era un libro en el cual yo me sentía dentro del desierto del Sahara y peleando allí con los bandidos y bueno, en fin. Para un niño es muy importante este tipo de literatura porque de verdad
generan espacios en la mente del niño, le generan cadenas de pensamiento, le generan creación literaria, le generan fantasía sana. Y ese tipo de fantasía se traduce años después cuando se es adulto, cuando se tiene la habilidad mental, porque el cerebro se va educando a tener cadenas de pensamiento lógicos acertados y les permiten dirimir problemas, conflictos, conflictos laborales, conflictos personales, eh, a través de un análisis serio, sencillo de pensamiento. Eso lo produce un proceso de lectura. Por eso los padres somos los obligados a transmitirle a los hijos ese hábito sano como una ocupación diaria, diría yo. Esto debería volverse un hábito diario, como bañarse, cepillarse los dientes, porque es algo que va a trascender para toda la vida. Esto no es para un solo momento. Adicionalmente, como dice una persona muy importante a quien conozco, el que tiene un libro siempre, en la mano siempre tendrá un amigo. Y ese amigo es el amigo que le va a hablar muy de cerca a su intelecto, a su creatividad, a su parte recreativa, a su esparcimiento. Entonces, esa es otra de las colecciones que yo podría recomendar como muy especial. Por supuesto que están nuestras colecciones de Frida, Frida íntima, Frida Círculo de los Afectos, que son libros para los amantes de ese tipo de literatura, de la gran artista mexicana. Tenemos unos libros de gran formato que se me olvidó mencionar. Por ejemplo, nosotros somos editores de Carlos Jacanamijoy. Jacanamijoy es hoy por hoy el pintor, el artista plástico más importante de Colombia, que para tristeza en Colombia no es tan reconocido. Mucha gente no sabe quién es Carlos Jacanamijoy. En el exterior, en Europa, en los Estados Unidos, es un hombre reconocido que hace exposiciones de arte en los principales museos del mundo. Y es, para fortuna nuestra, uno de nuestros producciones de gran formato, muy lindo, un libro con toda la mejor obra de él desde el año 2000 hasta el 2015, analizada por uno de los grandes maestros de arte, que es el profesor Luis Martín Lozano, que fue un curador de arte del Museo de Arte Moderno de México. Entonces, ahí van viendo ustedes que tenemos mucha diversidad de posibilidades de lectura para todo tipo de público. Yo les recomiendo nuestra página www.cangrejoeditores.com, porque ustedes entran allí y van a encontrar un mundo totalmente nuevo, posibilidades en gran escala. Por ejemplo, tenemos una línea de espiritualidad, que aun cuando no somos los editores, somos los distribuidores exclusivos para América Latina, y son los libros del sello Kabbalah Center International, en donde tenemos libros para todo tipo de necesidad espiritual. Dios usa lápiz labial, reglas espirituales, el poder de cambiarlo todo, y 28 títulos más adicionales. Y ahorita están por llegar nosotros 30 títulos nuevos. Esa es nuestra invitación. No se pierdan el sello de Cangrejo Editores, porque la visita a la página seguramente les va a dejar algo en sus manos. Bueno, y una última pregunta, mientras si el público tiene, si las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta para Víctor, pueden irlas dejando en los comentarios. Y mientras quisiera que ya a título personal o como editor, nos recomiendes unos últimos libros que tal vez hayas descubierto en los últimos meses, autores que te han marcado, que te han gustado mucho. No tienen que ser necesariamente de la editorial, pero que tú consideras son autores o libros que se deben leer. Bueno, pues si ya entramos en los libros que digamos son los libros de mi entraña, pues uno de mis recomendados son las obras completas de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es una literatura de muy alto nivel y es importante leer a Borges. Eh, Otro autor que me encanta, me apasiona, es Carlos Ruiz Zafón, con toda su saga
de La sombra del viento, El juego del ángel y todos estos libros, son 5 o 6 libros creo que publica Planeta, si no estoy mal, es obra especial. Y hay un libro que vale la pena leer, bueno, son dos realmente, uno que se llama Kalila y Dimna, que son un fabulario persa, que es de difícil consecución, pero seguramente en estas librerías que tienen antigüedades lo puedan encontrar. Kalila y Dimna es un libro de vida, de literatura de esa que te enseña pensamiento espiritual y mental e incluso hasta político trascendente, Kalila y Dina. Y uno último, Sinoé el egipcio. Es un libro que te hará vibrar de comienzo a fin y terminarás casi con lágrimas en los ojos por tener que terminar la lectura al final. Bueno, Víctor, muchas gracias. No tenemos al parecer preguntas del público, pero muy agradecida por haber estado en este espacio, por haber compartido conmigo y con todas las personas que están conectadas en este momento toda tu experiencia, todas tus reflexiones que me parecen valiosísimas y que realmente ayudan a que este debate en torno a los libros y a la lectura pues siga creciendo, que yo creo que es algo que desde el mundo editorial necesitamos seguir visibilizando, llegando a más personas, eh, haciendo que se interesen por más libros, por más autores, por más historias. Entonces, muchas gracias por tu amabilidad y por todo lo que nos contaste el día de hoy. Alejandra, gracias a ti por proponerme este diálogo tan ameno. Gracias a la Cámara del Libro por permitirnos estos espacios para contar un poco de nuestro quehacer, de nuestra empresa, de nuestra experiencia humilde en este negocio, en esta industria, que finalmente no es otra cosa que nuestro cariño por hacer algo verdaderamente trascendente y que un día cuando ya no estemos en este plano terrenal, quede un legado para la humanidad y que alguien diga, oiga, alguien se ocupó de hacer estos libros y qué bien los hicieron. Y entonces esa será nuestra recompensa allá en el más allá. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a la cámara y a todas las personas que se conectaron. Bueno, gracias. Hasta pronto.